En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos hermanas y hermanos una vez más a su programa Abba Padre Internacional. Tenemos un nuevo inicio de semana, esperando que sea una semana bendecida por la presencia santa de Dios. Te invitamos a que si quieres colaborar con este proyecto, en la descripción del video de YouTube, en nuestro canal de YouTube, está un enlace para poder colaborar. También te invitamos a suscribirte a nuestros canales, a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estaremos como Abba Padre Internacional. Vamos a poner... Para ti, para todo el equipo de Abba Padre y para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, fieles seguidores de Abba Padre, invocamos el Espíritu Santo de Dios a través de esta hermosa canción que dice así: Espíritu Santo, sopla sobre mí. 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 Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, Espíritu Santo de Dios, que queremos sentir tu presencia que nos abraza, tu presencia que nos conforta. Sopla, Espíritu de Dios, y danos la certeza de que tu soplo es más real, que tu soplo es más poderoso que cualquier otra cosa que pueda estar soplando en el mundo, con su saldo de muerte, de tristeza, de sufrimiento, de dolor, de limitación, de escasez, de duda y de temor. Espíritu Santo, sopla sobre mí. 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 Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte. Sopla fuerte, sopla fuerte, que quiero sentirte, que quiero sentirte.
Gracias, Espíritu Santo, porque en tu soplo viene la paz, en tu soplo viene el amor, en tu soplo viene la vida. Gracias. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte ahí en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Aquí, como siempre, los fariseos siempre interpretando las normas de una manera errada. El pueblo judío tenía el sábado como día de descanso. Ese era el día del Señor para ellos. Y ellos entendían que ese día estaba por encima de todo, hasta de la caridad, hasta de ayudar a una persona. Si la persona estaba bueno, ya tú no lo podías hacer porque era sábado. Entonces Jesús, ellos le están diciendo que ni siquiera podía curar en un sábado. Hacer eso era faltar al sábado. Y entonces Jesús, para demostrarle que él estaba por encima del sábado, pues hace un uso de su poder. O sea, Dios no puede hacer un milagro que vaya contra la verdad. Si lo que Jesús estaba diciendo era mentira, Dios no hace un milagro, porque estaría aprobando una mentira, lo cual en Dios es imposible. Y Jesús, para demostrarle a ellos que sí, Él era dueño del sábado, el Señor del sábado, Él hace esa prueba, le dice: extiende tu mano, yo puedo curar en sábado. Tengo el favor de Dios, porque soy Dios, y lo hace, y cura a esta persona que tenía esta mano derecha paralizada. Y lo curioso es que lo hacen dentro de la misma sinagoga. Como ustedes saben, Jesús era asiduo a las sinagogas y en ella también él predicaba la buena nueva. Y es una cosa curiosa lo que él le pregunta: ¿qué está permitido? ¿Hacer el bien o el mal? O sea, en ese día que ve el Señor, significa que yo puedo hacer el mal, pero no el bien. Yo puedo destruir una vida en vez de salvarla. O sea, si una gente cae en un pozo, ellos no le hacen nada, o sea, dejan que la persona se muriera. Y por eso en otro pasaje dicen: miren, si su burro o su vaca o lo que sea entra, ustedes la sacan, no dejan que se pierda. Y prefieren una vida animal a una vida humana. Pues ese era el tipo de hipocresía que había dentro de los fariseos, con su legalismo, pues juzgando a cada una de las personas según sus parámetros humanos. Y hoy el Señor nos enseña a que por encima de todo siempre debe estar el amor, la caridad hacia tu hermano. Eso siempre tiene que estar como norma. Por encima de todo, la caridad a tu hermano. Por eso está amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley de los profetas. Ahí. Entonces, hermano mío, el Señor te invita a eso. Practica la caridad siempre, en todo momento y en todo lugar. Y no permitas que por una norma, pues dejes de hacer el bien. Dejes de hacer un bien a tu hermano. ¿De acuerdo? Lo pongo más concreto. Un domingo de misa,
estás ahí y ves a una persona, un ancianito que está en la calle y se le ha pichado una goma y tú te detienes, saliste tarde con la misa justo y te detienes a ayudar al ancianito a cambiar esa goma y llegas tarde cuando la misa se acabó. Eso le agrada al Señor. Le agrada al Señor. En ese caso la caridad impera por encima de la norma de escuchar misa los domingos. Igualmente si te toca atender un enfermo y es domingo, igual. Lo pongo en modo extremo. Imagínate que no hay más misa, porque dirás tú, bueno, pero que vaya otra misa. No, imagínate que no hay más misa, que nada más era esa sola. Y justamente hay un ancianito ahí que necesita ayuda. Pues si tú te hubieras seguido, te hubiera pasado como la persona esa que le pasaron todo el mundo por el lado, que estaba tirado en el suelo, y cada uno pasó. Hasta pasó el sacerdote, el escriba, y el samaritano fue que le ayudó. Pues así mismo hubiese pasado. Y el Señor, pues, eso lo hubiera visto de una manera reprensible. El Señor quiere que hagas misericordia con tus hermanos. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Ariel Céspedes y hoy, 6 de septiembre, la Iglesia celebra el Día del Beato Contardo Ferrini. Veamos qué podemos aprender de su vida. Beato Contardo Ferrini. El sumo pontífice deseaba que algún profesional moderno llegara al honor de los altares, y este deseo se cumplió con el ingeniero Contardo Ferrini. Nació en Milán en 1849, hijo de un ingeniero que era profesor de matemáticas. Contardo significa en alemán valiente en el combate. Heredó de su padre sus grandes cualidades para las matemáticas y los idiomas, y a los 6 años ya era una lumbrera en la escuela. Casi le enseñaban más en su casa que en clases. En los años de estudiante los compañeros se admiraban de que no viviera como ellos, enamorando muchachas, y él les decía que ya tenía otras 2 novias. Al fin, cuando alguien vino a saber de ellas, sus 2 novias eran la ciencia y la santidad. Desde muy joven hizo el voto de castidad o juramento de permanecer siempre puro, pero no contó a nadie este secreto. Por eso, cuando iban a los bailes se colocaba siempre entre los músicos, tocando algunos de los instrumentos, y así no tenía que bailar con nadie. Las muchachas decían de él, muy educado pero demasiado serio, y no lograban enredarlo sentimentalmente. Contardo tenía una memoria privilegiada para aprender idiomas. Además del italiano, latín y alemán, se propuso aprender los 2 idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, el hebreo y el griego. Y llegó a hablarlos y entenderlos de manera admirable. A quien le preguntaba cómo había conseguido tal hazaña, le respondía: el Espíritu Santo ha premiado los esfuerzos que hice por aprender estos idiomas. Desde el día de su primera comunión, Contardo experimentó un cambio muy notable. Ya fue dejando sus caprichos y sus malos genios y comenzó a ser mucho más obediente. Desde que en el colegio leyó La imitación de Cristo, su modo de pensar tuvo un gran giro en 180 grados. En adelante ya no le interesaba más agradar a la gente, ser famoso, rico, sino más bien tener contento a Dios. Los otros alumnos, al notar que no participaba de sus patrañas, ni se reía de sus chistes verdes, empezaron a burlarse de él llamándolo el Santo San Luis. Al principio lo decían en burla, pero después lo decían con verdadera admiración, el San Luis del colegio. En Italia había leyes muy anticatólicas.
Contardo se dio cuenta de que los católicos debían tener representantes en las corporaciones y empezó a hacer campaña en favor de las ideas católicas, y luego fue elegido concejal de Milán y promovió fuertes iniciativas en favor del catolicismo. Con varios otros líderes católicos promovió y apoyó a la fundación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, que ha sido un gran apoyo para la religión. En 1902, en pleno verano, se fue a practicar su deporte favorito, que era el alpinismo. Subiendo una montaña, le dio mucha sed. Vio una fuente de agua y creyó que eran aguas puras y bebió, pero resultó que aquella estaba contaminada y adquirió el tifo. En pocos días se agravó, mandó a llamar al sacerdote y después de haber recibido los santos sacramentos, murió plácidamente el 16 de octubre del 1902. Con la satisfacción de haber cumplido siempre muy bien su deber y de haber hecho toda clase de sacrificios con tal de no ofender a Dios y no manchar su alma de pecado. La dueña del hotel donde residía, al saber que lo iban a declarar santo, exclamó: «¿Pero por qué lo van a declarar santo si él lo único que hacía era cumplir bien sus deberes?». Y el pontífice, al saber esto, contestó: «Es que esa es la mejor de las funciones, la mejor definición de un santo, el que cumple muy bien sus deberes por amor a Dios». Contardo ruega a Dios para que nos conceda la gracia de que haya muchos profesionales santos y que cada uno de nosotros nos volvamos santos, cumpliendo cada día nuestros propios deberes. Del beato Contardo Ferrini, hoy tenemos que aprender muchas cosas. La primera de ellas es que la lectura espiritual fue importante en este hombre. Cuando leyó el libro Imitación de Cristo de Thomas Kepping, su vida cambió favorablemente. Tú y yo también estamos llamados a leer, a tener con nosotros lecturas espirituales que cambien nuestra vida. Ya basta de estar leyendo cosas que no nutren tu alma. ¿Para qué vas a leer lo que no es de provecho para tu bien espiritual? Segundo, las estrategias que él utilizaba para no pecar. Recordemos que él prefería estar entre los músicos para no bailar con las mujeres. No es que no puedas bailar, es que si sabes que vas a caer en pecado, pues huye del pecado. ¿Cuántos son los que han caído en pecados por estar en medio de ellos? Recuerda que Dios te quiere limpio, y también tenemos que recordar que tú y yo estamos llamados a ejercer las cosas cotidianas de nuestra vida, pero de forma santa. Tú y yo estamos llamados a la santidad. Recordemos cuando aquella mujer dice: «¿Pero y por qué lo van a hacer santos si lo único que él hacía era cumplir bien sus deberes?» ¿Y tú cumples bien tus deberes? Tú que amas a Dios, tú y yo que decimos que amamos al Señor, tenemos que ser lo mejor en todo porque amamos al Señor. Hoy tenemos que mirar a Contardo Ferrini y decir: estoy cumpliendo bien con mis deberes, estoy leyendo libros espirituales, me estoy alejando yo del pecado. Y si es así, tú y yo también seremos santos, porque el Señor lo dijo: sean santos porque yo también soy santo. Que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a este tu programa Abba Padre Internacional. Y de una manera especial queremos compartir con todos los oyentes de este tu programa que Jesucristo está vivo. Jesús está en medio de su pueblo. Y hoy el Señor, de una manera poderosa, en este preciso momento, quiere pasearse por tu vida, quiere pasearse por tu casa. Y así como los apóstoles, Él quiere que toda la humanidad sea testigo de su resurrección, porque Él está vivo. Bendito y alabado sea su nombre. Hoy vamos a compartir un tema muy especial para la fe de los cristianos. El tema se titula, hermanos, El camino a Emaús. Y para desarrollar este tema, vamos a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te invito a buscar tu Biblia, si la tienes en físico o digital en tu dispositivo. Leamos. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está
a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les apareció y se puso a caminar con ellos, pero algo les impedía que sus ojos les reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Ellos le contestaron: todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras, palabras, reconocido por Dios, y todo el pueblo era testigo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el libertador de Israel. Pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo se han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, dijeron que se encontraron con un ángel y testificaron que él estaba vivo. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que seguía de largo. Y sucedió que mientras ellos invitaron a Jesús a que le acompañaran, Jesús entró con ellos a la casa. Estaba sentado en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él ya había desaparecido. Hermanos, esto es palabra del Señor. Y en todo este episodio de esta narración que nos hace el evangelista San Lucas sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el estudio bíblico de este episodio es la enseñanza de ese Cristo que murió en la cruz, que padeció. San Lucas, a diferencia de los demás evangelistas, nos narra una manera poderosa de cómo él explica desde el Antiguo Testamento todo lo ocurrido, todo lo que iba a acontecer con Jesús el Nazareno. Pero vamos a compartir el estudio que nos da el evangelista con este episodio. Los discípulos que iban camino a Emaús. Vemos que en este episodio tenemos unos personajes, los actores principales, los discípulos que salen de Jerusalén, Jesucristo que se les aparece como peregrino en su caminar. Y más adelante vamos a ver a los 11 con los demás que les acompañaban en Jerusalén. Subir a Jerusalén significa prepararnos para la redención, prepararnos para ese encuentro con el Señor. El camino Emaús significa volver al mundo, tomar nuestra conducta antigua, volver a las cosas pasadas de las cuales ya Cristo Jesús había libertado por su palabra a los discípulos. Pero vemos que en esta estructura principal de este santo evangelio, Jesús sale al encuentro de estos hombres. Jesús, en su infinita misericordia, aquellos que le abandonaron en el Getsemaní, Jesús sale al encuentro de ellos. Y el mismo Jesús
se les aparece en persona y se integra aquella conversación que ellos sostenían. Los discípulos salían de Jerusalén porque habían perdido la esperanza. Ellos entendían que todo estaba perdido. Esta decisión de salida es cuando el hombre, las personas, nosotros, los seres humanos, cuando vivimos unas emociones tan fuertes como aquel episodio de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fueron aquellos discípulos que no fueron capaces de reconocerlo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Aquellos discípulos que durante 3 años, siendo testigo de las maravillas que Dios obraba a través de su Hijo, y ellos no le reconocieron. Sus corazones estaban cerrados, estaban abatidos, habían perdido las esperanzas y por tal motivo tomaron la decisión de regresar a su pueblo. Una acción que muchos le podemos decir una acción cobarde. Tenían miedo de que aquello que aconteció con su Señor les pasara a ellos también. No fueron capaces de creer toda aquella predicación que Jesús manifestó durante esos años que ellos estuvieron con Jesús. Y esto es lo que el Señor hoy le anuncia a todos los oyentes de este mensaje ahora en el nombre de Jesús. Salir de Jerusalén significa, hermanos, salir del llamado al encuentro con el Señor. El Señor nos está invitando a no desanimarnos, que la circunstancia, las pruebas, el proceso de enfermedad, la causa por la cual has tenido que salir de tu casa, estás envuelto en diversas situaciones que te oprimen, que te desaniman. Sin embargo, el Maestro sale al encuentro. Sale al encuentro de su pueblo. Sale al encuentro de estos 2 discípulos para que crean en Él. Y Jesús se integra la conversación de todo aquello que ellos vienen narrando. Y cómo Jesús, en su grandeza, haciéndose el desentendido de qué es todo aquello que están hablando. Sin embargo, ellos que estuvieron con Jesús no fueron capaces de hacer una discriminación de su voz. Con el hecho de Jesús acercarse, no tuvieron la gracia, no tuvieron esa cercanía de reconocerle en ese preciso momento. ¿Y saben por qué los discípulos camino a Emaús no reconocieron al Maestro, aquel que había resucitado? Porque habían perdido las esperanzas. Porque quedó en su corazón la imagen de ese Cristo que padeció, que fue crucificado y que fue sepultado. Aquellos discípulos no fueron capaces de entender la interpretación de las Escrituras porque se quedaron en el acontecimiento humano. Quedó en su corazón y en su mente el episodio de la cruz. Así como lo dice el Padre Benigno Juan en su libro El escándalo de la cruz. Todo este episodio fue lo que quedó grabado en el corazón de los discípulos camino a Emaús. Y Jesús los amonesta en aquella conversación y empieza a explicarle las Sagradas Escrituras. Aquí vemos el exégesis que San Lucas nos aclara desde la profecía del profeta Isaías y los demás profetas en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías. Jesucristo empieza a explicarle las Sagradas Escrituras y les aclara que todo aquello era necesario que aconteciera en la vida del Hijo del Hombre. Pero aún sus ojos estaban retenidos, aún sus corazones estaban cerrados. Y Jesús, en aquella predicación sencilla, llena de amor para con sus hijos que están desanimados, pero aún ellos no les reconocieron. Vemos que en el
capítulo 17 de este pasaje bíblico, nos habla que Jesús les pide que tengan fe, que confiaran en la palabra. Sin embargo, era necesario que Jesús padeciera todo aquello para que la promesa que se le fue dada a Abraham se cumpliera en el nuevo pueblo de Israel, que iba a ser un pueblo donde todos nosotros somos parte por el Evangelio, por el poder que tiene la palabra y más adelante por el nacimiento de la iglesia en la fiesta de Pentecostés, que también se celebra en Jerusalén. Es necesario volver a Jerusalén. Y Jesús continuaba explicándole la palabra, porque si ellos abandonaban Jerusalén, no iban a vivenciar, no iban a testificar lo que iba a acontecer con la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos cómo Jesús les hace entender que aquel desánimo, que aquellos discípulos que estaban desesperanzados, que estaban desanimados, podían recuperarse. Pero en la realidad humana acontece que cae la tarde y empieza a anochecer. Y una vez Jesús terminada su aclaración de la palabra, Jesús camina y se aleja de los discípulos. Pero ellos les invitan a estar con Él. Mira que la tarde está cayendo, como dice la canción, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Y allí, estando junto con ellos, lo invitan a la mesa. Y en este episodio que acontece cuando Jesús se sienta a la mesa, dice que tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Pero en aquel momento preciso, Jesús desaparece de ellos. Y dice el evangelista que ahí se le abrieron los ojos. ¿Y por qué se le abrieron los ojos, hermanos y hermanas? Porque San Lucas nos aclara que en ese momento Jesucristo vivencia la liturgia eucarística del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es la primera celebración de la Eucaristía después de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Es la palabra hecha carne. Es el encuentro de Dios con el hombre en esta gran fiesta. La celebración de la Santa Eucaristía, donde el hombre puede reconocer a Jesús. Y dice la palabra que en aquel momento, con sus ojos abiertos y sus corazones ardiendo de amor, es el Maestro ha resucitado, vuelven a Jerusalén. Y allí rápidamente, al regresar a Jerusalén, le cuentan a los 11 y los que allí se encontraban: es cierto, lo hemos visto, el Maestro ha resucitado, bendito es el Señor. En este episodio del Camino de Emaús, Jesús nos enseña en una primera parte la liturgia de la palabra, la predicación, el anuncio del querigma, que es la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este episodio bíblico nos narra la base fundamental de nuestra fe católica, la resurrección del Señor. Ese Cristo que se da en la Santa Eucaristía. Ese Cristo que al partir el pan nos permite encontrarnos con Él. Sana todo desánimo, sana las heridas del corazón. Y nos permite, hermanos y hermanas, volver a Jerusalén, volver al encuentro de amor con el Padre. Volver al principio, volver a aquel lugar donde Jesús nos invita a estar con Él. Era necesario que los discípulos que estaban camino a Emaús, que estaban camino a retomar su vida antigua, esa vida de pecado, volvieran a Jerusalén. Porque al volver a Jerusalén, iban a tener un encuentro con sus hermanos para más adelante ser testigos de esa llenura del Espíritu Santo.
ser testigo, hermanos y hermanas, de que Jesús tenía que padecer, tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. El profeta Oseas, en su capítulo 2, verso 16, nos dice: por eso ahora los voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. El profeta se refiere al pueblo de Israel que en medio de su desierto, en medio de sus pruebas, en medio de aquella necesidad que padecía el pueblo por sus pecados cometidos, yo le hablaré al corazón, dice Yahvé, nuestro Dios. Y esto fue lo que aconteció durante todo el camino de Jerusalén a Emaús con la aparición de este peregrino de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que en medio de esa situación que tú estás pasando ahora, en este momento, es necesario que Jesús hable a tu corazón. Pero tú tienes que permitírselo, hermano y hermana. Recordemos que mientras Jesús les explicaba las Escrituras, aún sus corazones estaban endurecidos. Ellos no les reconocían. Pero en este momento de esta manifestación del amor de Dios, el Señor nos está invitando a que volvamos a Él. No necesitamos, así como Tomás, entrar nuestros dedos en sus manos clavadas o en su costado abierto. No necesitamos ver lo que Santo Tomás tuvo que ver. Yo te invito, hermano, por el poder que tiene este santo evangelio, que es el verbo de Dios hecho carne, hecho vida entre nosotros a través de la palabra. Porque para esto fueron enviados los apóstoles, para la predicación del evangelio, para que sean testigos de esa gloriosa resurrección del Señor. Y si aún tú estás muerto en el pecado, si aún tú estás camino a Emaús, camino vuelta al mundo, si aún tú estás apartado de esta invitación al encuentro con el Señor nos invita en este momento a que por su misericordia, por su amor a nosotros, volvamos a Él. Bendito sea su nombre. En este momento, hermano, quiero orar contigo en el nombre de ese Cristo que ha resucitado. Y vamos a orar para que Él hable a nuestros corazones. Vamos a orar para que en este momento en el cual tú te encuentras, no importa la situación, no importa el desierto que tú estés pasando, no importa si la causa que te tiene llorando, tú entiendas que no tiene solución. Cristo está vivo y tiene poder. Vamos a orar en su nombre. Alabado sea el Señor. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y me uno a todos mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Y te invito, Espíritu Santo, a que tú te pasees con poder en medio de tantas familias que en este momento abren el corazón. Ven, Espíritu Santo, a tocar los corazones. Ven, Santo Espíritu de Dios, a hacernos dócil a tu presencia. Y yo te invito, Señor Jesucristo, tú que estás vivo y tienes poder, paséate en medio de tu pueblo. Toca el corazón de tantos hermanos que en este momento están enfermos, están desconsolados. Aquellos hermanos que han perdido la esperanza. Mira aquellos que son inmigrantes en países extranjeros y en este momento levantan sus manos para que tú les libertes. Ven, Jesucristo. Ven, escucha el clamor de este pueblo. Mira cuántas madres en este momento tienen mano levantada y oran por la liberación de sus hijos. Oran por sus hijos en vicio, en desobediencia, practicando el pecado. Así como tú te levantaste victorioso de entre los muertos, levántate en cada hogar, Jesucristo. Levántate, Jesucristo, en cada familia. Levántate y glorifica en la vida de tantos enfermos y permítenos ver tu gloria. Alabado sea el Señor. Alaba y glorifica a Jesucristo que está vivo. No tengas miedo, hermano y hermana. Cristo ha resucitado y camina en medio de su pueblo. Y en este momento está tocando el corazón de tantas personas que se abren a Él. Dale la oportunidad a Jesucristo que se te manifieste como un Dios vivo, como un Dios de poder. Porque Él
es el verbo de Dios hecho carne. Él es el cumplimiento de las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento. Él es el Alfa y Omega. Él es el principio y fin. Él es el Señor. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea todo honor y toda la gloria. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bendiciones para ustedes, hombres y mujeres de Dios, como ustedes aquí, su hermano René García, y en este espacio, Creciendo Contigo, quiero motivarte a que podamos reflexionar, expandir nuestra conciencia sobre ese estado natural, esa condición con la que Dios te ha elegido, invitándote a crecer, a expandirte, a poder manifestar tu potencial en Él y a poder dar frutos. Que tú y yo demos frutos, en eso encuentra Dios Padre su gloria. A propósito de eso de creer que vamos creciendo de manera natural o que por aprendizaje de la vida, por experiencias, ya estamos completos, es un error. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 en adelante, pues vemos cómo el apóstol Pablo corrige a esta comunidad y los invita a enfocarse en un crecimiento que Dios es el que produce, el que hace posible. Dice así: yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance, ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales. Hay rivalidades, envidias, entonces son carnales y se comportan como la otra gente. Mientras uno dice yo soy de Apolo y otro yo soy de Pablo, ¿no son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo, el que planta no es algo ni tampoco que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Palabra de Dios. Dios es quien hace crecer. Nosotros plantamos, regamos, pero quien hace crecer es Dios. Estamos llamados a crecer, a ser como árboles plantados junto al río, que tenemos el follaje siempre verde y que damos fruto a tiempo. ¿Por qué muchas veces como hombres y mujeres llamados a una vida fructífera no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Pues porque creemos que el crecimiento es algo accidental. Así como hemos crecido de manera natural desde recién nacidos a adultos, pensamos que el crecimiento espiritual, el crecimiento, la maduración psicológica, emocional, el ser hombres y mujeres extraordinarios, ser sal y luz, a lo que estamos llamados, ocurre de una manera accidental, que no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero en el crecimiento se necesita precisamente una intención. Muchas veces estamos muy distantes y muy lejos del plan que Dios ha tenido en nuestras vidas por algunas suposiciones, brechas, tapones, muros que nosotros mismos tenemos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Es como suponer que automáticamente vamos a crecer porque participemos en espacios de crecimiento. El creer que no tenemos la sabiduría necesaria, que no tenemos el tiempo, que tenemos miedo a equivocarnos y por eso nos quedamos limitados en nuestra zona de conocimiento o hasta donde nos sentimos en poco riesgo. El querer ser muchas veces perfeccionistas, de creer que nosotros tenemos que hacer las cosas perfectas, quizás por orgullo, por vanidad, por soberbia, y es mejor hecho que perfecto. La inspiración, a veces no tengo ganas, no quiero crecer en la palabra, no quiero crecer como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, en mi área profesional. También tendemos a compararnos, quién es mejor que yo o quién es más pequeño que yo. Y tenemos muchas expectativas a veces de que es fácil. Ningún crecimiento ha sido fácil. Es
un reto que Dios te pone a ti y a mí para crecer, para expandirnos, para ser como la buena tierra, la tierra fértil que ha recibido la semilla de la vida, de la fuerza, el potencial, los talentos, los dones que Dios te ha puesto, y que no importa lo que tú hayas vivido hasta ahora, abrirte con emoción y con entusiasmo a lo que Dios quiere hacer en ti. Roma no fue construida en un día. La conversión de Saulo a ser Pablo no ocurrió en un día. El que David pueda irse desarrollando desde un niño que tocaba la cítara, a alguien que luchó contra Goliat, y aquel que pudo reinar en el nombre de Dios y tener un corazón de Dios, no fue cuestión de un día, sino de un proceso. Entonces, ¿cuánto tiempo estás tú dispuesto a darle a Dios y poner tu intención para tú crecer? ¿Estás tú del tamaño que Dios te quiere ver? ¿O estamos todavía tomando leche, alimento infantil? Hay una transición, tiene que haber un cambio para nosotros poder pasar de ser niños a ser adultos, adultos en maduración, adultos en entusiasmo, ser personas coherentes, donde yo vivo y practico lo que yo predico. No es tanto lo que yo sepa, no es tanto el conocimiento, no es tanto la información que yo tenga, sino la transformación que voy viviendo en cada circunstancia, en cada momento, en cada reto, en cada relación que me toca vivir. ¿Dónde estás tú ahora? ¿De qué tamaño te sientes? ¿Dónde estás tú ahora? ¿De qué tamaño te sientes? Te pregunto. ¿Hasta dónde piensas tú que Dios te quiere llevar en tu vida? ¿En cuál dirección estás llamado a transitar? ¿A dónde Dios quiere que camines? ¿Cuál es la tierra que Dios te tiene a ti prometida? ¿Dónde Él quiere que tú seas sal y luz? Quizás tienes que comenzar, yo tengo que comenzar ahí mismo donde estamos. ¿Cuán lejos te imaginas tú que puedes llegar? ¿Cuánto Dios pudiese pensar en mí y hasta dónde Él me quiere llegar? ¿Cuánto tiempo te tomará? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Entonces tenemos que enfrentar el miedo a ir a aguas profundas, el miedo a dejar de pensar que Pablo o Apolo o cualquier líder o cualquier experiencia que yo tenga o cualquier trayectoria que yo tenga en cualquiera de las áreas de mi vida es lo que me va a dar garantías. Vamos a perder el miedo al fracaso, el miedo al cambio, vamos a afrontarlo, el miedo a extendernos más, el miedo al qué dirán cuando yo crezco, cuando yo soy íntegro, cuando yo me expando y doy frutos, el miedo a que nos dejen solos. Porque ¿cuál es la emoción más fuerte ahora mismo en tu vida, en tu matrimonio, en tu carrera, en tu familia, en tus diferentes roles en la vida? ¿Cuál es la emoción más fuerte? ¿El deseo de cambiar y mejorar y crecer? ¿O alguno de estos miedos? ¿El fracaso? ¿El no querer abandonar lo seguro? ¿Querer estar en Egipto y no ser libre? Porque en Egipto tengo comida segura, no quiero abrirme a lo desconocido, no quiero pasar un desierto, el miedo a extenderme como una parra fecunda, como una rama que da sombra, el miedo al que dirán cuando yo crezco y soy diferente al entorno mediocre en el que estoy o con quienes me rodean, o alejarme de personas que yo he considerado que necesito. Pues para tú poder crecer tenemos que dejar de pensar en comenzar mañana. Comienza hoy, ábrete a Dios, pregúntale hoy a Dios hasta dónde Él te quiere llevar. No esperes que el crecimiento venga, hazte responsable de dejar que Dios te invite a crecer y da el primer paso. Dile: aquí estoy y yo escucho. Aprender de los errores que has tenido, no solo aprender de los errores, también aprender antes de cometerlos. El no darte por vencido, sino perseverar por largo tiempo. Adoptar buenos hábitos en vez de esos malos hábitos. Luchar por buenos hábitos. Dejarlo seguro y tomar riesgos. Riesgos que te llevan a lo pleno, a lo máximo, a lo que tú puedes dar. Dejar de pensar como una víctima y pensar como un eterno aprendiz. Dejar de depender solamente de un talento y depender del carácter.
ese conjunto de hábitos, esa forma de pensar, de sentir, que no es como la corriente de este mundo, sino crecer hasta donde Dios quiera que tú crezcas. Deja de aprender, no dejes de aprender cuando te hayas graduado, cuando te consideres un veterano, sino nunca pares de aprender. Crece, extiéndete, toca vidas, transforma tu entorno. No pregunte lo que los otros van a hacer por ti, sino que yo quiero hacer por los demás. Y sé un árbol grande, un árbol dulce que da frutos a tiempo y los comparte. Que Dios te bendiga y hasta una próxima entrega en Creciendo Contigo con tu hermano René García. Así hemos finalizado el programa del día de hoy, esperando que haya sido un programa que te haya acercado más a Dios. Que el Señor haya tocado hoy tu corazón y te haya enamorado aún más de Él. Sé siempre bienvenido a este programa. Es para ti que nos oyes, para ti que nos ves. Es para ti este programa Abba Padre Internacional. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite.